¿En serio crees que esto es madurez? Huir no resuelve nada. Mi madre está preocupada. ¿Puedes al menos tener la cortesía de explicarte? No le respondí a él, pero sí le respondí a la señora Lucas cuando ella me escribió directamente, con educación y brevedad, que no había ninguna emergencia, que simplemente habíamos llegado a un punto en que lo más honesto era separarnos, y que le agradecía sinceramente el cariño que me había dado durante estos años. Ella tardó 1 hora en responder. Su mensaje fue corto. Lo entiendo, Vienna. Cuídate mucho. Eso me sorprendió más de lo que esperaba. Jade no tardó en aparecer. El cuarto día me llamó 5 veces seguidas. A la sexta, contesté. Vienna, por favor, necesito que hablemos. Su voz sonaba tensa, como si hubiera estado practicando las palabras. Sé que las cosas entre Ethan y tú están mal, pero no puedes desaparecer así. Ethan está... Jade, la interrumpí con calma. No quiero hablar de Ethan. Hubo un silencio. Entonces hablemos de nosotras, dijo finalmente, y su voz se quebró apenas. Somos amigas desde hace 10 años, Vienna. ¿De verdad vas a hacer esto? Respiré hondo. Durante 10 años, Jade había sido mi familia elegida. Había estado en mi graduación, en mis peores noches, en cada cumpleaños importante, pero también había estado en el asiento del copiloto de mi novio, mientras yo tomaba un taxi bajo la lluvia. También había estado en ese restaurante a la luz de las velas al que yo nunca pude entrar. También había recibido los medicamentos que Ethan me debía a mí cuando tenía 39 de fiebre. No sé si estoy haciendo nada, Jade, respondí, pero necesito tiempo. Tú también. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras organizaba los últimos libros en el estante nuevo, me senté en el suelo de mi sala vacía y pensé en algo que nunca me había permitido pensar en voz alta. ¿Cuándo había dejado de ser una persona para convertirme en un accesorio? No tenía una respuesta exacta. Era un proceso tan gradual que ni siquiera lo noté mientras sucedía. Primero fue un pequeño favor cedido, luego un plan cambiado, luego una preferencia ignorada, luego un dolor minimizado. Cada concesión fue tan pequeña que parecía razonable hacerla. Pero 7 años de concesiones pequeñas construyen algo enorme sin que te des cuenta. A la semana, Ethan cambió de estrategia. Apareció en la empresa donde trabajaba. Me esperó en el lobby con una expresión que había aprendido a leer bien a lo largo de los años. La mandíbula apretada, los ojos fijos, esa postura de hombre que está controlando activamente la ira para parecer razonable. Mi asistente me avisó antes de que yo bajara, así que, cuando salí del elevador, ya había tomado la decisión. Ethan. Vienna. Se acercó como si fuera a abrazarme, pero se detuvo cuando vio que no me movía. Necesitamos hablar. De verdad. Podemos hablar aquí. Miró a su alrededor, incómodo con los ojos de los recepcionistas y los colegas que pasaban. ¿En el lobby? ¿En serio? Tengo 10 minutos antes de una reunión. Dije con la misma calma. Empieza cuando quieras. Se pasó una mano por el cabello. Ese gesto que yo solía interpretar como frustración tierna, y que ahora simplemente veía como lo que era. Impaciencia. No entiendo qué te pasó. Éramos perfectamente felices y de repente... Ethan. Desapareces sin una sola explicación. Cambias la contraseña. Te mudas sin decirme... Ethan. Se detuvo. Ya te lo dije. Hablé en voz baja, pero sin titubear. Hemos terminado. No es algo que pasó de repente. Es algo que lleva mucho tiempo acumulándose y que yo he tardado demasiado en reconocer. Me miró como si esperara que continuara, que añadiera un pero, que ofreciera una apertura para negociar. No la ofrecí. ¿Esto es por Jade? Preguntó al fin, y en su voz había algo que no había esperado. Genuina confusión. Porque si crees que hay algo entre nosotros... No, lo interrumpí. No es por Jade, es por mí, por lo que aprendí sobre ti durante estos años y lo que aprendí sobre mí misma. No dije más. No necesitaba decir más. Sostuve su mirada durante un momento. Luego me giré hacia el elevador. Vienna. Me detuve, sin voltear. ¿De verdad es tan fácil para ti? ¿7 años y así? Cerré los ojos por un segundo. No era fácil. Nada de esto era fácil. Pero había una diferencia enorme entre difícil y equivocado. Cuídate, Ethan. Subí al elevador. Las puertas se cerraron. Y fue solo entonces, sola en ese espacio pequeño y silencioso, que me permití soltar el aire que había estado conteniendo desde que lo vi en el lobby. No lloré. Todavía no. Porque sabía, con una certeza que apenas comenzaba a tomar forma, que lo más complicado no era haberme ido. Era lo que Ethan haría ahora que finalmente entendía que yo hablaba en serio. No tardé en descubrir lo que Ethan haría. Lo hizo de la manera más predecible y, sin embargo, más efectiva que podía elegir, involucrar a otras personas. Primero fue su madre. La señora Lucas me llamó 3 días después de nuestra conversación en el lobby. Su voz era diferente esta vez, más cautelosa, como si estuviera midiendo cada palabra antes de pronunciarla. Vienna, sé que ya te respondí, pero Ethan me ha estado pidiendo que hable contigo. Dice que hubo un malentendido. Señora Lucas, no hubo ningún malentendido. Hubo una pausa larga. Luego ella suspiró. Lo sé, dijo en voz baja, y en esas 2 palabras había algo que sonó a rendición. Solo quería que supieras que... Yo también lo vi, Vienna, durante estos años. Y nunca dije nada. Y lo lamento. No supe qué responder durante varios segundos. No tiene que disculparse, dije finalmente.
Sí, tengo que hacerlo. Eres una buena mujer. Y mereces más. Esa llamada me dejó sentada en el borde de mi cama nueva durante 20 minutos, mirando la pared. La señora Lucas había sido la última persona de quien esperaba esas palabras. Pero también era la primera persona que me las decía en voz alta, sin rodeos, sin condicionarlas a nada. Guardé esa conversación en un lugar muy adentro de mí. La iba a necesitar. Luego vinieron los colegas. Ethan había pasado 7 años construyendo una imagen en los círculos sociales que compartíamos. El novio responsable, el hombre estable, el tipo que aguantaba a su novia complicada. Yo siempre lo había sabido, pero nunca lo había nombrado. Ahora comenzaban a llegarme mensajes de conocidos comunes, algunos amables, algunos no tanto, preguntando qué había pasado. La narrativa que Ethan estaba construyendo era clara. Yo me había ido sin razón, de forma caprichosa, después de 7 años de una relación sana. No respondí a ninguno de ellos. Mi aliada llegó de donde menos la esperaba. Se llamaba Renata. Llevaba 3 años trabajando en el departamento de contabilidad de mi empresa, y durante ese tiempo habíamos compartido el mismo ascensor casi todos los días, sin intercambiar más de 10 palabras. Fue ella quien se acercó a mi escritorio una tarde, con una taza de café que no le había pedido, y la dejó frente a mí sin decir nada. Cuando la miré, simplemente dijo: «Vi lo del lobby la semana pasada. No es asunto mío, pero tienes buena cara de póker». Me reí. Fue la primera vez que me reía de verdad en días. Renata tenía 42 años, había pasado por un divorcio 3 años atrás, y tenía esa clase de calma práctica que solo dan las personas que ya tocaron fondo y aprendieron a nadar solas. No me preguntó qué había pasado. No me ofreció consejos. Solo empezó a aparecer con café cuando lo necesitaba, a cubrir mis distracciones en las reuniones cuando mi mente se iba, y a decirme las cosas como eran cuando yo necesitaba escucharlas. Fue Renata quien me hizo la pregunta que cambió todo. ¿Tienes pruebas de algo? Estábamos en la terraza de la empresa durante el almuerzo. Yo miraba mi teléfono en silencio. ¿Pruebas de qué?, pregunté. De lo que pasó, del patrón. Se encogió de hombros. No digo para un juicio, digo para ti. Para que cuando tu cabeza empiece a convencerte de que exageraste, tengas algo concreto a qué volver. No había pensado en eso. Había vivido esos 7 años sin guardar nada. Sin capturas de pantalla, sin fechas, sin registros. Como si parte de mí siempre hubiera esperado que las cosas mejoraran y no quisiera construir un archivo de acusaciones contra alguien a quien amaba. Esa noche, abrí mi teléfono y empecé desde el principio. Fui hacia atrás en nuestro historial de mensajes tan lejos como me dejó la aplicación. Guardé capturas. Anoté fechas. El día de la fiebre de 39 grados. El día de la lluvia. El día del cine. El cumpleaños con el pastel que llegó a la puerta equivocada. El restaurante que nunca. La mudanza que hice sola con la espalda rota. La cena con su madre donde ordenó todo lo que yo no podía comer. No era un archivo de odio. Era un mapa de todo lo que yo había normalizado durante tanto tiempo que ya no podía distinguirlo del fondo. Cuando terminé, eran las 2 de la mañana. Tenía 47 capturas de pantalla y 3 páginas de notas escritas a mano. Me quedé mirando todo eso durante mucho tiempo. No lo hice para usarlo contra Ethan. Lo hice porque Renata tenía razón. Mi cabeza ya había empezado a traicionarme. Ya había noches en que me preguntaba si había exagerado, si había sido demasiado sensible, si debería haber hablado más, esperado más, cedido una vez más. El archivo no era para él, era para mí. 2 días después recibí una notificación inesperada. Una solicitud de conexión en LinkedIn de alguien que no reconocí al principio. Tardé un momento antes de darme cuenta. Era la directora de recursos humanos de Hartwell & Asociados, la firma de consultoría más importante del sector. Llevaban meses buscando a alguien para liderar su nuevo departamento de estrategia de marca. Yo había enviado mi currículum casi como un acto reflejo, semanas atrás, sin contárselo a nadie, sin esperar nada. Acepté la solicitud. Al día siguiente llegó el correo con la invitación a una primera entrevista. Cerré el correo y miré por la ventana que daba al parque pequeño. Las hojas se movían despacio. Pensé en lo que Ethan me había dicho una vez, cuando le conté que quería postularme a algo más grande. ¿Para qué complicarte la vida? Aquí estás bien. Estamos bien. Yo lo había escuchado. Había guardado el currículum en un cajón y me había dicho que él tenía razón, que estaba bien. Ahora entendía que «estamos bien» siempre había significado «yo estoy bien y tú te quedas quieta». Abrí el correo de nuevo y confirmé la entrevista. Esa misma noche, Renata me mandó un mensaje. «¿Cómo vas?». Le respondí con una sola palabra. «Avanzando». Y fue entonces, justo en ese momento, mirando esa palabra en la pantalla, cuando recordé algo que no había pensado en semanas. Recordé la última vez que había subido al ascensor de mi antiguo edificio. Recordé el sonido del botón al presionarse. Recordé cómo Ethan había mirado ese panel de números y había elegido, una vez más, el piso equivocado. 99 veces. Me había preguntado durante meses si era distracción, si era costumbre, si era descuido. Pero esa noche, finalmente, me hice la pregunta correcta. ¿Y si nunca había sido un error? La pregunta no me dejó dormir. No de la manera angustiante en que solían hacerlo las preguntas sobre Ethan durante 7 años. Esta era diferente. Esta tenía la textura fría y ordenada de una pieza que finalmente encaja en su lugar. 99 veces.
En un año. El piso de Jade en lugar del mío. Cada vez. Pensé en cuántas veces había estado presente cuando ocurría. Pensé en las veces que no había estado. Y pensé en algo que nunca había considerado. El ascensor de ese edificio era de los antiguos, de los que memorizan el último piso marcado y lo sugieren como predeterminado la próxima vez. Una pequeña comodidad tecnológica de edificios de los años 90. Cualquiera que viviera ahí lo sabía. Ethan lo sabía. No llamé a nadie con eso. No lo publiqué. No corrí a confrontarlo. Lo anoté en mis 3 páginas de notas escritas a mano, al final, y seguí adelante. La entrevista en Hartwell & Asociados fue un martes por la mañana. Me puse el mismo blazer azul marino que había usado el día que conseguí mi primer trabajo importante, 6 años atrás. Un ritual pequeño y privado. Renata me mandó un mensaje a las 8. Rompe todo. No respondí. Guardé el teléfono en el bolso y entré al edificio. La entrevista duró 2 horas y cuarto. La directora de Recursos Humanos y el director general me hicieron preguntas que me gustaron porque no tenían respuestas fáciles. Hablamos de estrategia, de errores que había cometido en proyectos anteriores, de cómo tomaba decisiones cuando la información era incompleta. Respondí con honestidad. No inflé nada. No minimicé nada. Al final, el director general me preguntó por qué quería dejar mi empresa actual. Tardé un segundo antes de responder. Porque aprendí todo lo que podía aprender ahí, dije. Y creo que lo más honesto que puedo hacer, tanto por mí como por ellos, es seguir creciendo en otro lugar. Asintió despacio. No supe en ese momento si era la respuesta correcta. 4 días después recibí la oferta. No se la conté a nadie excepto a Renata, que recibió la noticia con una calma que me hizo reírme. Sabía que ibas a conseguirlo, dijo, sin énfasis, como si fuera un hecho que simplemente había esperado confirmación. ¿Cómo podías saberlo? Porque te vi en el lobby con él, respondió. Cualquier persona que puede mantenerse así de quieta por dentro mientras tiene esa conversación puede manejar cualquier sala de juntas. Firmé la carta de oferta esa misma tarde. Fue también esa semana cuando Ethan cometió su primer error real. Hasta ese momento, su estrategia había sido efectiva en su simplicidad. Construir una narrativa de víctima en silencio, a través de los canales correctos, con las personas correctas. Pero la paciencia nunca había sido su fuerte. Y 7 años de tenerme disponible le habían enseñado, equivocadamente, que yo siempre terminaría volviendo. Así que decidió acelerar. Publicó algo en sus redes sociales. No fue directo. Ethan nunca era directo. Pero era imposible no leer entre líneas. Una fotografía de los dos, de hace 3 años, con una leyenda que decía: a veces las personas que más quieres te sorprenden de formas que no esperabas, aprendiendo a soltar. El post tuvo cientos de reacciones en pocas horas. Conocidos comunes llenaron los comentarios con corazones y palabras de apoyo. Ánimo. Tú puedes. Ella no merecía tanto. Esa última frase fue la que más se repitió. Me lo enviaron 4 personas distintas, supongo que esperando que reaccionara. No reaccioné. Tomé una captura, la añadí a mi archivo, y seguí con mi día. Pero la señora Lucas sí reaccionó. Me llamó esa noche, y esta vez su voz no tenía la cautela de las llamadas anteriores. Viena, acabo de ver lo que publicó Ethan. Lo sé. Le pedí que lo borrara. Hizo una pausa. Se negó. Hubo un silencio entre las dos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Claro. La chica. Jade. ¿Cuánto tiempo llevan? No lo sé con certeza. Respondí con honestidad. Pero tengo mis sospechas desde hace un año, desde que ella se mudó al edificio. La señora Lucas no dijo nada durante varios segundos. Luego escuché algo que no esperaba. No era llanto, sino una risa corta y amarga. 1 año, repitió. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Ethan me visitó en casa? Hace 1 año y 2 meses. Me dijo que estaba muy ocupado con el trabajo. No supe qué decir. Señora Lucas, no tienes que decir nada, Viena. Solo quería que supieras que no estás sola en esto. Colgamos poco después. Me quedé en silencio en mi sala, con el teléfono en la mano. No estás sola en esto. ¿Cuántas veces, durante 7 años, había necesitado escuchar exactamente esas palabras? ¿Y cuántas veces habían llegado de todos lados menos del lugar donde debían? Al día siguiente, algo cambió en el círculo social de Ethan. No fue dramático. No fue una confrontación pública. Fue algo más sutil y, en muchos sentidos, más devastador para alguien como él. El silencio de las personas correctas. 2 de sus amigos más cercanos dejaron de comentar sus publicaciones. Un colega que siempre lo defendía en conversaciones grupales empezó a cambiar de tema cuando se mencionaba su nombre. Pequeñas señales. El tipo de señales que solo notas si sabes leer el mapa social, con la misma atención con que yo había aprendido a leer el de Ethan durante 7 años. Alguien había hablado. No sé quién. No necesitaba saberlo. La narrativa de Ethan, tan cuidadosamente construida, había comenzado a agrietarse. Y lo más interesante era que él todavía no lo sabía. Fue la señora Lucas quien, sin proponérselo, encendió la mecha. A 3 semanas de que Ethan publicara su post, ella apareció en la cena anual de la empresa de la familia. Una reunión pequeña, privada, de la que yo nunca había formado parte oficialmente. Pero ese año, la señora Lucas llegó acompañada de una persona que nadie esperaba. Yo. Me había llamado el día anterior. ¿Estarías dispuesta a venir?
Preguntó, con esa voz directa que yo había aprendido a respetar. No como exnovia de Ethan, como la mujer que eres tú. Dudé exactamente 3 segundos. Sí. Cuando Ethan me vio entrar al salón del brazo de su madre, su rostro pasó por 3 expresiones distintas en menos de 2 segundos. La primera fue sorpresa. La segunda fue rabia. La tercera, y la más reveladora, fue miedo. Jade estaba a su lado. También palideció. La señora Lucas me llevó directo al centro de la sala y me presentó con una naturalidad estudiada a cada persona que encontramos. Socios, amigos de la familia. El tío de Ethan, que siempre tenía la última palabra en todo. ¿Ya conocen a Vienna Winters?, decía. Acaba de aceptar la dirección de estrategia de marca en Hartwell & Asociados. No era una venganza. Era algo más preciso que eso. Era la verdad, dicha en voz alta, en el lugar correcto, por la persona correcta. Ethan intentó interceptarme 2 veces esa noche. La primera vez me encontró cerca de la barra y dijo, con esa voz baja que usaba cuando quería parecer razonable: «Esto es un juego de niñas, Vienna». «¿En serio?» «Vine porque me invitaron», respondí. «Igual que tú». La segunda vez fue en el pasillo, ya casi al final de la noche. Jade no estaba con él. Tenía los ojos cargados de una emoción que no pude clasificar del todo. Parte ira, parte algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. «¿Qué quieres?», preguntó. «¿Qué estás buscando con todo esto?» Lo miré durante un momento. «Nada de ti», dije. «Eso es exactamente el punto». Me aparté y volví al salón. 2 días después, Jade me buscó sola. No en persona. Me mandó un mensaje de voz, tardío y torpe, de casi 4 minutos. Lloraba a ratos. Se cortaba. Empezaba frases que no terminaba. Lo escuché una sola vez, de principio a fin, sin pausar. Dijo que lo sentía. Dijo que nunca había querido lastimarme. Dijo que las cosas entre Ethan y ella habían empezado como algo pequeño, sin intención, y que para cuando quiso detenerlas ya era demasiado tarde. Dijo que me admiraba, que siempre me había admirado, y que por eso mismo lo que hizo era imperdonable. No le respondí ese día, ni al siguiente. Al tercero, le escribí 4 palabras. «Ya lo sé, Jade. No era perdón. Todavía no. Pero tampoco era la guerra que ella esperaba. Era solo la verdad, y era todo lo que tenía para darle en ese momento». Ethan publicó otro post 3 semanas después, esta vez sin fotografías antiguas, sin referencias veladas, solo una frase: «Algunas lecciones cuestan caro». No supe si hablaba de mí o de sí mismo, y descubrí que ya no me importaba averiguarlo. Mi primer día en Hartwell fue un lunes de octubre. Renata me mandó un mensaje a las 7 de la mañana. «Hoy empieza lo bueno». Esta vez sí respondí. Ya empezó. Tenía razón. Había empezado mucho antes, en realidad. Había empezado el día que presioné el botón del ascensor para cerrar las puertas. El día que llamé a la empresa de mudanzas. El día que apagué la pantalla del teléfono en lugar de responder. Cada uno de esos momentos había sido, a su manera, el primero de algo nuevo. Con el tiempo entendí algo que no habría podido entender mientras estaba adentro del problema, que la persona más difícil de dejar no siempre es la que te trata mal. A veces es la que te trata bien lo suficiente como para que te convenzas de que el resto es culpa tuya. Ethan nunca hizo nada que el mundo pudiera señalar con claridad. Solo eligió, sistemáticamente, a otra persona. Y me hizo sentir, sistemáticamente, que yo era el problema por notarlo. 7 años es mucho tiempo para aprender a no confiar en tu propia percepción, pero también es suficiente tiempo para aprender a recuperarla. Si hay algo que me llevé de todo esto, no es odio hacia Ethan ni hacia Jade. Es algo más simple y más difícil al mismo tiempo, el entendimiento de que nadie puede tratarte de una manera que tú no hayas aceptado, al menos una vez. Y que el momento en que dejas de aceptarlo no es debilidad, ni berrinche, ni inmadurez. Es, simplemente, el momento en que empiezas. Yo tardé 7 años en llegar a ese momento, pero llegué.